La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Esta semana quiero que hablemos un poquito de la diferencia que hay entre el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, se puede llamar así, ¿no? El rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia, palabra que no aparece en la Biblia, pero que es innegable que la Biblia habla de un rapto o de un arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede encontrar que muchas personas dicen que es una misma cosa, ¿no? Porque hay varias escuelas. En esto hay varias escuelas y yo quiero que usted ponga atención y pueda de pronto llegar a creer en alguna de las no teorías, no, algunas de las líneas de pensamiento que se mueven con relación a este tema. Lo que le quiero decir es que le quiero mostrar, según la Biblia, la diferencia que hay entre el rapto o el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si vemos alguna diferencia, ahora, si es como lo dice una escuela teológica, que es lo mismo, que nosotros vamos a estar aquí hasta el final de la gran tribulación y que vamos a padecer con todos los demás, como que fuéramos comunes y corrientes, pues bueno, la Biblia nos tendrá que decir eso, nos tendrá que mostrar, y si no, bueno, vamos a estar pendientes de lo que dice la palabra. Ahora, recuerde, no se conforme con lo que yo le enseñe, son 3 días que a veces no alcanzan a hacer ni siquiera 3 horas. Estudie, escudriñe, analice. Puede ser que yo al enseñarle algo le dé la clave a usted para ampliar ese estudio, pero que sea siempre conforme a la Biblia. Le doy un consejo: no se vaya a ninguna escuela teológica, no se vaya a ninguna línea de pensamiento, solo la Biblia. Solamente estudiando la Biblia es que podemos llegar a conocer, que podemos llegar a entender lo que Dios quiere realmente. Pero si nos ponemos a ponerle atención o a estudiar alguna línea de pensamientos, algún patrón de pensamientos de alguna escuela teológica, puede ser que terminemos confundidos. Yo conozco las escuelas porque las estudié, ¿no? Las estudié, pero me quedo con la Biblia, me quedo con lo que dice la Biblia y es lo que vamos a tratar de estudiar. Hablemos primeramente del rapto o del arrebatamiento de la iglesia. Miremos algunas escrituras sobre esto. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, empecemos por aquí. Vamos a hablar primero de el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo número 4, versículo número 16. Siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Porque el Señor mismo, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por favor, vuelva a leer esto, de qué está hablando. Si usted quiere leerlo con el contexto, léalo desde el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ah, que el que ya se murió, que qué lástima, que bueno. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los traerá hacia la tierra. No sé dónde estarán. Ya no están en el centro del planeta. No, ya no. Recuerde que cuando hablamos del Hades, del infierno, de todo eso, vimos en la Biblia que Dios llevó cautiva la cautividad y que el Hades quedó desocupado. El infierno nunca ha estado abierto, no lo han estrenado. El Hades, que era donde iban el alma de los muertos, donde fue el alma del rico, allá, dice la Biblia que estaba que estaba en el centro de la tierra. Y está comprobado científicamente que el centro de la tierra está a una temperatura impresionante, ¿no? Bueno, entonces dice la Biblia que el Señor, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, sacó a todos los que estaban allá cautivos por el diablo y dio dones a los hombres. ¿Para dónde llevó a estas personas? La Biblia dice que en un lugar espiritual, a los que murieron sin Cristo están encerrados en cárceles de oscuridad, que Pedro llama infiernos, pero no están encendidos en fuego. Cárceles de oscuridad, soledad, no pueden ver, están esperando el tiempo de ser juzgados. Y los que murieron en Cristo están en la presencia del Señor. Tampoco me pregunte cómo así, si están en el tercer cielo, no sé, están en la presencia del Señor, porque Pablo dice, no sé si seguir aquí en este cuerpo o si estar en la presencia de Dios, si partir y estar en la presencia del Señor. Entonces lo que dice la Biblia es que creemos que Jesús traerá con él a los que durmieron, a los que ya murieron en Cristo Jesús. Léalo en el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los traerá a la tierra cuando venga por la iglesia. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, voy a empezar a decirle lo que dice la Biblia y lo que está diciendo una de las escuelas teológicas es que en el arrebatamiento, aquí dice la palabra que seremos arrebatados. En el arrebatamiento de la iglesia, el Señor Jesús no pondrá sus pies sobre la tierra, no los pondrá. Vendrá hasta las nubes, vendrá hasta la mitad del camino, por decirlo así. Entonces el judío que no estudia este Nuevo Testamento, él no cree, el judío normal, ortodoxo, no el judío cristiano, no, el judío que tiene la religión judaica, él dice que Dios va a venir hasta la mitad del camino por el pueblo de Israel y que los va a llamar hacia él, los va a traer hacia ellos, lo dice Isaías. Pero observe esto, ellos por eso es que en las bodas literales del hombre y de la mujer, en la boda, en los casamientos, en los matrimonios, ellos tienen esta tipología de que el novio que está adelante, en lo que ellos llaman el lugar del desposorio, se devuelve, viene hasta la mitad del camino y recibe a la novia. Eso tipifica como las nubes, ¿no? Como hasta la mitad del camino, hasta las nubes. Viene a recibir la novia hasta la mitad de las nubes, la toma y la vuelve a llevar hasta el lugar del desposorio. También tienen por tradición levantarle el velo y mirar la cara de la novia. ¿Por qué? Para que no le pase lo que le pasó a Jacob, que su tío Labán lo engañó y le puso a la mayor, a la más cuchimbiris, en vez de la jovencita.
Y él al otro día, cuando se levantó, entonces dijo, uy, esta no era, me la cambiaron. Entonces, para que no haya sorpresas, el judío levanta el velo de la novia y se cerciora que sea ella, la que él estaba esperando. De esa manera dice la Biblia que le veremos tal como es y él nos reconocerá. Entonces empieza a darse cuenta, una de las diferencias es que, pero todavía no le voy a hablar del arrebatamiento, perdón, de la segunda venida. Una primera diferencia es que él vendrá en las nubes, no pisará la tierra. En el arrebatamiento vendrá hasta las nubes. Otra vez, el versículo número 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Punto número 1, en el arrebatamiento o rapto de la iglesia, el Señor Jesús viene por la iglesia y se los lleva hasta las nubes. Ahora, esta misma escuela parece que tuviera una confusión porque dice que nadie verá a Jesús cuando venga por la iglesia, nadie lo verá, que solamente la gente desaparecerá y que ya el mundo no se dará cuenta qué pasó. Bueno, tenga en cuenta eso porque vamos a leer algunos textos. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. Estoy dando textos donde se habla de el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Capítulo 15, primera carta a los Corintios, versículos 51, 52 y 53. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos morirán, no. Pero todos seremos transformados. ¿Qué significa? Mudados, cambiados. Está hablando del cuerpo de carne que hoy tenemos y el cuerpo semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesús en su resurrección que nos dará el Señor. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Mire cómo coincide con lo que está diciendo en primera carta a los tesalonicenses. Con voz de mando, con trompeta de Dios. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Dígame. Son los dos escritos más claros que tenemos nosotros acerca del rapto o el arrebatamiento de la iglesia. ¿Quiénes serán arrebatados? Tengo un poco de preguntas para responder a través de la palabra, pero ¿quiénes serán arrebatados? Juan capítulo 14, Evangelio de Juan, capítulo número 14, versículo 1 al 4. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Quién es el camino?
¿Quién es el camino? Jesucristo. ¿Y sabes a dónde voy? ¿A dónde va el Señor Jesús? Al cielo. Ahora recuerde que ya dejamos claro que no vamos a vivir por los siglos de los siglos en el cielo. No, la morada que Dios preparó para el ser humano no es en el cielo. No, vamos a estar allá mientras la cena de las bodas del Cordero. Póngale cuidado. Listo, estamos averiguando quiénes. Los que conocen al Señor, los que conocen el camino, los que saben dónde está Jesús. Ellos serán arrebatados. Lucas 9:23. Lucas capítulo 9. El versículo 23, bueno, desde el 21. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Para quién es ese el arrebatamiento? Para aquel que logra negarse a sí mismo. Escúcheme, por favor póngame atención, que en esta parte ya empieza, aún en esa, no estoy dando introducción, me metí de una vez en el estudio porque nos quedan corticos estas casi 3 horas. Hay una equivocación en medio de la iglesia. La iglesia está pensando que por el hecho de ir a una congregación, por el hecho de congregarse, reconocer un pastor como su pastor, tener la Biblia, de vez en cuando estar en la congregación. Y no quiero decir que son más salvos o van a estar en el arrebatamiento los que se congreguen todos los días. No. Póngame atención. Hay personas que creen que por ir a una iglesia, tener un pastor, pertenecer a una denominación, servir en la congregación, van a ser raptados. Son parte de la esposa de nuestro Señor Jesús y que por eso van a ser raptados. Aunque ellos han introducido a la iglesia cosas mundanas, cosas perversas, aunque ellos como cristianos, con la aceptación del líder que haya en ese lugar, entonces sencillamente hacen lo que hacen los no creyentes, practican la mentira, están alineados con el engaño, se ejercitan en las cosas que el mundo se ejercita, pero se llaman cristianos. Muchos comparten lo que el mundo comparte, el licor, algunas prácticas viciosas, y sencillamente se llaman cristianos. Y hablan de que ellos viven así, viven de esa manera liviana, viven de esa manera disipada, porque no son religiosos. Pero el Señor Jesús dice algo que no nos deja engañar, algo que no nos deja equivocar. El que quiera ir al cielo, niéguese a sí mismo. Si tiene un problema, si tiene una dificultad, tómela como tomando una cruz y vaya en pos del Señor. Bueno, este estudio yo ya lo hice, pero déjeme le explico, aunque usted lo sabe, qué es lo que quiere decir el Señor cuando te pide niéguese a sí mismo. El alma a nosotros nos pide placer, nos pide el gozo del mundo, nos pide el disfrute, el descanso, el relax, el no se esfuerce. Eso nos pide el alma. Y de esa manera es que el cristiano hoy en día está practicando todo lo que el mundo practica. No hay ninguna diferencia entre algunos cristianos y el mundo, porque el mundo practica la idolatría y el cristiano, algunos cristianos practican la idolatría. Están allí
celebrando las fiestas navideñas, todo lo que esto conlleva, claro, sacrificando al divino niño, a una de las 11.000 vírgenes Marías, y todo lo que se hace en diciembre, que ellos llaman Navidad, es sencillamente la mayor expresión del paganismo, de la idolatría en el mundo. Y hay cristianos que aprendieron a vivir de esa manera y no se niegan a sí mismos, no se niegan al placer, no se niegan al regocijo, no se niegan a tener la aceptación de todos los que están a su alrededor. Escuche eso, hermano. Una de las cosas más difíciles que yo vi cuando conocí la palabra del Señor era ¿cómo hago para aceptar que mi papá no me va a volver a hablar, que mi familia se va a enojar conmigo porque ahora soy un evangélico, pandereto, aleluya, despreciable para ellos? ¿Cómo hago? Y tiene uno, así como usted lo ha hecho, hermano, tiene uno que negarse al deseo de tener bien a los demás, al deseo de agradar a los demás, por el hecho de seguir al Señor. Lo voy a seguir, entonces venga, tómese esta cerveza. No, sí, nosotros nos dijeron que usted se volvió un bobo, un tonto, ¿verdad? Yo me acuerdo cómo eras de chévere, ahora sos un aburrido. Me niego a eso. Me niego a buscar la aceptación en otros, me niego a buscar la aprobación en otros, me niego a que me muevan la cabeza y me digan bacano, bacano. No, nada, no importa, no importa. Me niego a seguir con la misma amistad de antes, me hicieron a un lado, bueno, listo. El alma se retuerce. Pero lo que le quiero decir es que es mentira que una persona que viva común y corriente, una persona sin cambio, una persona que sabe mucha letra, pero que nunca obtuvo un cambio, nunca fue hacia un cambio, nunca vivió una transformación real para vivir diferente a lo que vive el mundo, es mentira que vaya a ser arrebatado. No pertenece a la iglesia que Dios va a arrebatar, que Jesucristo va a venir por ella. No nos engañemos, hermano. La Biblia es clara y el Señor Jesucristo dijo: si usted quiere venir en pos de mí, si quiere estar donde yo estoy, si quiere que yo lo recoja en las nubes, haga cosas, haga esto. Niéguese a sí mismo, niéguese a sus derechos, niéguese a que la gente lo apruebe, niéguese a que la gente lo aplauda, a que la gente lo acepte, niéguese a darle gusto a su alma, niéguese a disfrutar de las cosas del mundo, niéguese. Pero hoy en día nosotros vemos una iglesia, hermano, tan práctica, que ya uno no sabe quién es quién. Uno no sabe, hermano. No es extraño que usted se encuentre en un supermercado, una persona con un carrito lleno de todos esos elementos de Navidad, estrellitas, bolas, de todo, y que le diga: Dios me le bendiga, mañana nos vemos en la congregación. Y uno dice: ¿y eso? Se congrega y porque se ha alcanzado un nivel, hermano, de creer que el evangelio es una religión, que es solo una jerga, que es solo un hablar y el ir a una congregación. Y es ahí donde que el Señor nos ayude a no tener sorpresas. Porque si nosotros no nos negamos a esta carne, al mundo que es malo, si no nos negamos a aquello que el alma dice que tenemos derecho, al placer, a mezclarnos con el mundo allá afuera, a hacer lo mismo que ellos hacen, no. ¿Y qué es aquello de tomar la cruz cada día? Hermano, en el negarse a uno mismo está el hecho de que hay personas que como cristianos tienen dificultades, tienen cargas, tal vez llegaron con ellas a la vida cristiana, ¿sí? Claro, yo conozco cristianas que están cargando una cruz, su marido,
una persona difícil, una persona cantaletosa, una persona maltratadora, pero es el padre de sus hijos. Y ella sabe que tiene la libertad de decirle a ese hombre, mire, lárguese, yo no me lo aguanto más. Y usar la Biblia. A paz nos llamó el Señor, pero ¿sabe qué? Ella también piensa en el alma de ese hombre y dice, no, yo me voy a negar a mí misma, y si este hombre es la cruz que me tocó en esta tierra, la voy a llevar. La voy a llevar. Asimismo pueden suceder muchas otras cosas, de cualquier índole. Voy a llevar esto, por agradar a mi Señor, me niego a mí mismo y voy a echar para adelante, conforme a lo que dice la Biblia, llevando esta dificultad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién dice amén a eso? Entonces, dése cuenta, mi hermano, que ¿quiénes estarán en el arrebatamiento? Personas que han entendido lo que dice el Señor Jesús y han determinado caminar. Una cosa es ser religioso y otra cosa es ser libertino. Son dos cosas diferentes. Ningún extremo es bueno. ¿Qué más? ¿Quiénes estarán allí? Primera carta de Juan, capítulo número 3. El versículo número 3. Bueno, desde el 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Está hablando del arrebatamiento, está hablando del rapto. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿usted tiene la esperanza de ser arrebatado? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se purifica. Entonces medite en aquellos que andan por el mundo diciendo que son cristianos, pero cometiendo una cantidad de cosas impuras, indignas, mintiendo, engañando, alterando documentos, teniendo amistades especiales por la internet, deseando mujeres que no son su esposa, hombres que no son su marido, odiando, llenos de reclamos, de iras, no se purifican. Teniendo como justificación que es que la gente es muy fregada, que es que la gente, es que las personas, y se justifican para no renunciar a su enemistad, a su ira, a sus pleitos, a sus contiendas, a sus envidias, a sus odios. Otros dicen que su esposa, que su esposo no los satisfacen, entonces van constantemente a la pornografía y en vez de purificarse se están contaminando todos los días más. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Estos son los que estarán en el arrebatamiento. Aquellos que han determinado no caminar como el mundo, siendo oscuridad y dejándose tocar por el pecado. Algunos dicen, pecó David. Con eso se justifican para vivir de pecadillo en pecadillo. Hay personas que ya se acostumbraron de salir de un problema y meterse en otro. Un enredo con una, pasan unos días, unos meses, un enredo con la otra. Mateo capítulo 5 dice esto, mire. Mateo, el capítulo número 5. El versículo número 13. Léalo conmigo, dice la palabra. Vosotros sois la sal de la tierra. Ya lo hemos estudiado, permítame, le recuerdo que en este punto la sal tipifica lo que detiene la corrupción. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada?
aunque usted lo sabe, permítame recordarle. Un cristiano, hermano, que bien acepta el pecado para no ser rechazado, para no ser alejado de un grupo, de una familia, que bien comparte con el pecador y participa con el pecador, en vez de ser esa persona que dice, no, eso no está bien, y me aparto de aquí porque yo no comparto esto. Aquella persona que no provoca en su familia o en ese grupo de amigos, llegó fulano, listo, no digamos groserías, si es que hace parte de un grupo de trabajo, de un grupo de colegio, no, vamos a respetar. Y el que se le sale una mentira dice, fulano, perdóneme, se me salió, porque saben que esa persona detiene la corrupción, detiene el pecado, no consiente el pecado. Una persona que no importando si es el más querido de sus familiares, en el momento en que empezó a pecar, lo alejó, se apartó de él y no compartió con él, no participó con él del pecado. Que no hace lo que una gran cantidad de cristianos hoy en día están haciendo. Sí, normal, sí. Mire, para ponerle un ejemplo, que me gusta ponerle ejemplos. Una persona muy cristiana es una persona de una denominación que es muy religiosa. Y entonces ellos hablan muy mal del pecador, de todo el mundo piensan que está destituido, que ya no tiene solución el que pecó alguna vez. Pero qué tremendo que uno de sus hijos dejó la esposa. Y como en 3 meses después, lo veía yo entrar a su hijo con la amante y lo recibían en esa casa de ese hombre tenido tan recto, en su congregación lo tenían como una columna espiritual, hablaban muy bien de él, era un hombre espiritual, un ejemplo para esa congregación, pero bien que recibía a su hijo en adulterio con esa mujer y recibían a esa mujer de beso, conociendo la palabra, el hijo conociendo la palabra desde niño. Que porque era el hijo y que porque ¿quién va a rechazar su hijo? Entonces lo recibían de beso y siga adelante, bien pueda. Teniendo en ignorancia la palabra que el Señor dice en Job capítulo 11 versículo 13, si dispusieres tu corazón, vaya allá conmigo. Job 11:13. ¿Y sabe cuál es el argumento? No, pastor, lo que pasa es que usted muy extremista. No soy yo, es la Biblia la que dice. 11:13, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, eso es rendirnos delante de su voluntad. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano, pecado personal, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y le echares de ti, me deshago de ella, me aparto, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, no vamos a consentir que dentro de nuestra casa, en la que yo mando, permanezca la injusticia. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza en ¿qué? En el arrebatamiento, en la salvación. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Sabe y tiene confianza de que lo espera el cielo, allá en la cena de las bodas del Cordero. Mirarás alrededor y dormirás seguro, te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar el último suspiro. Entonces ¿en dónde estamos? En Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo número 5. Versículo número 13, vosotros sois la sal de la tierra,
Pero si la sal se desvanece, ¿qué queda del cristiano? Juntándose con todo mundo, compartiendo con todo mundo. Y entienda esto, sobre todo con personas que conocieron el Evangelio y hoy están pisoteando al Hijo de Dios, teniendo por inmunda la sangre del pacto en la cual fueron santificados y ofendiendo, afrentando al Espíritu de gracia. ¿Con qué será salada? No sirve más para nada. Esto lo dice el Señor Jesús del cristiano. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros estáis en la tierra para detener la corrupción del mundo, no para participar de ella, no para mezclarte en medio de la corrupción. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Qué sentencia tan horrible, hermano, para todos nosotros. El 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tú no puedes esconder lo que eres, tú no puedes guardar lo que sabes. Que es que me da pena que mi tía dice unas barrabasadas y uno ahí callado, no le dice, tía, usted está maldiciendo a sus hijos. Y el resultado de esa maldición para sus hijos es que los va a ver en desgracia. Todo lo que usted diga con su boca produce cosas poderosas en la vida de todos los que están a su alrededor. La Biblia dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. No se calle, resplandezca, dé ejemplo. Le repito, hoy en día, hermano, y sobre todo por la falta de sanidad interior, a muchos cristianos les da flojera decir quiénes son y establecer su identidad, su posición. No, eso está mal. La Biblia dice, pero no. Me decía alguien, pastor, mi mamá es cristiana, pero eso con la lengua barre toda la familia. ¿Y usted qué? No, yo callado. Por no meterme en problemas porque, torear la vieja es cosa terrible. Pero no es que es cristiana. Sí, va a la iglesia pero nunca ha renunciado a su amargura. Ella es luz, no es luz. En el mundo la escuchan y dicen, señora cristiana, de cristiana no tiene nada. Y si esos son los cristianos, ¿para qué? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahí está. Entonces, Filipenses capítulo número 3. Estamos hablando de quiénes se irán en el arrebatamiento, lo que dice la Biblia. ¿Usted sí sabe una cosa? Cada día escasean más las iglesias que hablan de la venida del Señor, del cielo, de la salvación, del arrebatamiento. Cada día es un tema que escasea. Versículo 8, capítulo 3, versículo 8, 9 y 10. Dice Pablo, que es uno de los referentes que tiene la iglesia, en cuanto a negarse a sí mismo, en tomar su cruz y seguir a Cristo, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Esto nos muestra a nosotros cuál es el ejemplo que el Señor Jesús nos dejó. Tengamos cuidado de
de alguna manera inadvertida, de alguna manera muy sutil, de pronto no nos damos cuenta que vamos siendo arrastrados por esa línea de pensamiento de que ser cristiano es ir a una iglesia, tener una Biblia y decir, Dios te bendiga. Aunque participemos del mundo, aunque no hayamos dejado la ira, el odio, aunque esa mujer siga siendo terrible con ese esposo, rebelde, desobediente, negándosele, y aunque ese esposo sea altanero, grosero, grotesco, y en la iglesia se porta, Dios me le bendiga, sangre de Cristo, hay poder, bendiciones hermanito, se va para el cielo. Ay, hermano. No, lo mejor es que el Señor no nos deje engañar. Hermano, usted y yo no somos lo que la gente supone, deberíamos ser aquello que dice Dios en su palabra que debemos ser. ¿Qué pasó? Gracias por ese amén. Eso dice, déjeme leerle algo que escribí aquí. El cristiano debe ser luz y debe ser sal. El cristiano debe de entender qué es negarse a sí mismo, qué es permanecer aún en una dificultad que Dios no le ha solucionado solo por permanecer en el camino del Señor, no aceptando percepción de injusticia, no aceptando insatisfacción o queja, no aceptando ansiedad ni desánimo, pereza ni mundanalidad, no aceptando religiosidad o vanidad que es apariencia, sino siendo genuinos y verdaderos hijos e hijas de Dios, quienes constantemente van a un cambio, quienes permanentemente están cambiando, porque el problema en el mundo no es que no hayan cristianos, el problema es que hay demasiado cristiano y muy poco cambia, muy poco realmente hace el bien, muy poco realmente se determina a hacerle el bien a la humanidad, no importa a quién, pero el bien. Muy poco se ha determinado a pagar bien por el mal que le puedan hacer. Muy pocos cristianos se ven por el mundo determinados a jamás afectar a nadie, ni con las palabras ni con las acciones, ¿no? El que me la hizo me la paga y tiene que conocer quién es un verdadero hijo de Dios y que, puro cuento, hermano. Ahora, quise colocar esto aquí. Un cristiano insatisfecho es un cristiano con reclamos contra Dios. No se va a ir para el cielo. No lo crea. Un cristiano con percepción de injusticia es un cristiano con reclamo contra Dios. No se va a ir en el arrebatamiento. Un cristiano con queja es un cristiano insatisfecho. Un cristiano con reclamos contra Dios. Un cristiano con desánimo es un cristiano que no le satisface lo que Dios le da. ¿Para qué? Cuento, y uno ora y uno ayuna y ese no se va en el arrebatamiento. Un cristiano con pereza o conectado con la mundanalidad no se va. Porque el mundano está dándose gusto en esta tierra. Y la Biblia dice que nosotros no somos de esta tierra, somos extranjeros, forasteros, advenedizos, somos de otro lugar y anhelamos nuestra ciudadanía y no nos apegamos a esta que hoy estamos viviendo, no disfrutamos esto, no tenemos tesoros, no hacemos tesoros en esta tierra, siempre estamos desconectándonos de todo lo que el mundo nos quiera conectar, anhelando y siempre preparándonos para irnos para la verdadera ciudadanía suya y mía. Hola. Somos del reino de los cielos, ¿sí o no? Así es. Oiga, el religioso es aparentón, el religioso es lleno de vanidad, vano, mentiroso, hueco, es igual que la religiosidad. La religión es aparentar algo que ni él mismo se cree que llega a ser. La religiosidad es hacerle creer a los demás que yo soy algo, pero si el Señor, que no lo podemos engañar, ve otra cosa, no nos vamos en el arrebatamiento, es mentira. No podría ser. Las personas que logremos entender qué es negarse a sí mismo, qué es tomar nuestra cruz, despreciando lo que el mundo nos ofrece,
permaneciendo en un proceso de santificación, de purificación, seremos llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Qué pasó? Apocalipsis 19. Apocalipsis capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo número 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Escúcheme, una persona que ande timando por ahí diciendo que es cristiano, engañando a la gente, promoviéndolos para que compren cosas que lo único que va a hacer es traerle beneficio a él. Esa persona no tiene acciones justas, no se está santificando, no es una persona que se haya dejado perfeccionar por el Señor. Versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas y de Dios. Amén. Entonces, hasta aquí hemos dicho algunas cosas. El arrebatamiento o el rapto de la iglesia, será para quienes de verdad determinen entender quién es Cristo, qué ejemplo nos dejó el Señor Jesús. El mismo modelo que trató de seguir Pablo, no es cualquier cosa allí, no es cualquier vida común y corriente, no es hacerle creer a la gente que yo soy cristiano porque voy a una iglesia, pero mi vida oculta es una cosa terrible. Nunca renuncié a nada de lo pecaminoso, jamás me propuse apartarme de las cosas feas, purificarme, no, nunca le pedí al Señor que hiciera conmigo lo que tuviera que hacer, pero que me limpiara, no va a ser para las personas que se den gusto a sí mismos, que anden buscando la felicidad en esta tierra. Escuche esto, hermano, que aunque la Biblia dice que los que están unidos en matrimonio, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido y si se separa, quédese sin casar. Y lo mismo para el marido. Algunos llamándose cristianos buscan la felicidad en esta tierra y les importa un comino lo que diga la Biblia. Y se inventan que entonces ahora pueden hacer lo que hace el mundo. Legalizando por la ley del hombre, legalizando 1, 2, 3, los matrimonios que sean. Y se justifican que es que el otro era muy malo. Y están esperando que sean arrebatados. ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo será el arrebatamiento? Marcos capítulo 13. Marcos. El capítulo número 13. El versículo número 32, 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Que estamos cerca, yo sí creo. Sí. Porque todo lo que los teólogos dicen que se tiene que cumplir para que el arrebatamiento venga, está cumplido. Solo está el tiempo, si será antes, durante o después de la tribulación y de la gran tribulación. Solo falta que aclaremos eso. En lo posible lo vamos a aclarar. Bueno, ya sabemos cuándo, nadie lo sabe. Pero
¿Usted cree que todos los que lleguen al cielo serán a través del arrebatamiento? ¿Y que todos los que lleguen al cielo estarán en la cena de las bodas del Cordero? ¿Nunca se había preguntado eso? ¿O solo van a estar en el cielo los que sean arrebatados? Esas preguntas tiene que hacérselas. En el cielo solamente van a estar los que sean arrebatados y los que fueron resucitados, que habían muerto en Cristo Jesús. ¿O será que alguien más, después del arrebatamiento, alguien más podrá llegar al cielo? Y si puede llegar al cielo, ¿cómo será eso? ¿La Biblia lo dice? Sí, lo dice. Mañana vamos a mirar eso. Y que el Señor nos ayude para que mañana podamos ver al menos lo primero de la segunda venida del Señor Jesús. Les repito, hay una escuela que dice que el arrebatamiento y la segunda venida es lo mismo, que el Señor Jesús no va a venir sino una sola vez, a recoger a sus santos y a establecer su reino. Eso sería a lo último de los 7 años de la tribulación y de la gran tribulación. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. Amén. Síguenos. En Facebook como Pastor Héctor Cortés. En Twitter como @CMVVillavo. En Instagram como @auténticavillavicencio. Y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio. Cumpliendo el propósito de Dios.